Como algunos de vosotros sabréis, otros quizá no tanto, soy estudiante de marketing, carrera que por cierto estoy a punto de terminar. Es por eso que de vez en cuando os traeré contenido de videojuegos, al igual que hasta ahora, vaya, solo que de vez en cuando os daré mi punto de vista desde mis conocimientos de marketing, desde mis amplios y extensos conocimientos de marketing, por supuesto. Y es que hoy vengo a hablaros acerca de una idea que me vino a la cabeza cual resorte cuando estaba conduciendo a mi puesto de director de marketing de Google. Digo, para nada soy el director de marketing de Google, en absoluto. ¿Te imaginas el puto director de marketing de Google subiendo vídeos a YouTube porque no le da pasta para comprarse una Coca-Cola, por ejemplo? ¿Qué es lo próximo? ¿Que me digan que ya existe un youtuber malagueño que sube contenido de videojuegos y marketing? ¿Y a ti quién te preguntó, ñato? Bueno, al lío que me voy por las ramas. Todos sabemos que las compañías de videojuegos viven de sus aciertos. La industria del videojuego está repleta de buenos títulos que han despertado las pasiones de todos aquellos que los han jugado, pero claro, no todo es siempre un camino de rosas, ¿verdad, Biomutant? Hoy os voy a hablar de un fenómeno que se da en todas las empresas, incluidas las de los videojuegos, y que es sorprendente la cantidad de veces que se da. A pesar de la amplia documentación que existe al respecto, hoy os voy a hablar de la miopía en marketing. Pero, ¿qué es la miopía en marketing? Lo voy a explicar para que lo entienda hasta mi primo pequeño. La miopía en marketing se da básicamente cuando una empresa se centra tanto en mejorar su producto que se olvida de que su producto se compra por algo. Por ejemplo, imagine una empresa que vende harina. La gente le compra la harina para hacer, qué sé yo, pan, por ejemplo. Pues de repente esta empresa decide que para ser mejor que la competencia, la harina va a venir con luces LED. Y va a ser rosa. Ah, y también va a tener alas. Y va a poder lanzar misiles. Hostia, sí, muy guapo, tío, pero te estás olvidando que la gente no compra tu harina porque parezca un caza ruso. La gente compra tu harina para hacer pan, cojones. Un ejemplo real de este fenómeno sería el caso de BlackBerry, que no supo entender que el consumidor ya no quería un teléfono con teclado, quería un smartphone, quería un iPhone, coño. Esto lo supieron ver todas las empresas que rápidamente empezaron a lanzar sus propias versiones de iPhone. Sin embargo, ellos, por supuesto, no iban a hacer ni puto caso. Ellos iban a seguir obsesionados con que había que mejorar su producto y no se dieron cuenta de que su producto ya no solucionaba la necesidad del cliente. ¿Me explico? Y por supuesto la industria del videojuego no iba a ser menos. Cagada tras cagada, año a año, vamos viendo cómo este maravilloso mundo de los videojuegos nos sigue sorprendiendo con el lanzamiento de títulos en los que claramente no han hecho ni caso a lo que la gente les pedía. ¿Verdad, Todd Howard? ¿Verdad? El primer caso del que hoy os voy a hablar es de Sonic, el buque insignia de Sega y el erizo más famoso y carismático del planeta. Y para poneros en contexto hay que hablar de Sonic Mania, que fue un juego de Sonic creado por fans en 2016 que lo petó, ejemplificando a la perfección lo que la industria demandaba de su erizo azul favorito. Era una vuelta a los clásicos y a los comienzos. Y vuelvo a repetir, creado por fans. Pues, ¿sabéis lo que hasta ese momento se estaba dedicando a hacer Sega con su buque insignia? Pues, obviamente, como una buena empresa de videojuegos, escucharon a sus fans y pues ¡toma Sonic Boom! ¡Subnormal! ¡Que mira que eres tonto! ¿No querías un juego de Sonic de exploración y puzzles? Porque es eso lo que le caracteriza a Sonic, ¿no? ¡Hacer putos puzzles! ¡Ah! ¿Que os ha molado? Pues toma 2 tazas. ¡Venga, Sonic Boom 2! ¡Ey, pero que estaría guapo ponerle pistolas a Solo! ¿Veis como la historia de la harina y el caza? ¡Hey, Final Fantasy! ¡Ven aquí! ¡Ven que te veo que te estás yendo! Sí, tú, ven aquí. No te hagas el remolón que para ti también tengo. A que tener un concierto de K-pop al comienzo de un videojuego era lo que todos queríamos. ¿A que sí? Hijos... Final Fantasy XIII, considerado por muchos como el peor juego de la historia de Final Fantasy. ¿Pero por qué? ¡Si está guapísimo, chaval! El sistema de combate por turnos que tanto gustaba y es una de las bases del éxito de Square Enix. ¡A tomar por culo! ¿Quién quiere esa mierda? ¿Qué queréis? ¿Personajes profundos que vayan evolucionando a lo largo de la trama y que presenten debates morales y vean cómo sus principios son puestos a prueba una y otra vez? ¡Ja! ¿Toma 2 tazas de, no sé, cualquier personaje de Final Fantasy XII? Y ahora en serio, Square Enix hace tiempo que dejó de lado las aspiraciones de sus fans, de aquellos que hicieron que una saga como Final Fantasy fuese conocida a nivel mundial. Juegos que carecen completamente de su esencia, con cambios que nadie pide y quitando cosas que nadie pidió que fuesen quitadas. A día de hoy, por desgracia, hablamos de una saga que vive por y de las aspiraciones de sus jugadores de que algún día saquen otra vez un título como aquellos primeros Final Fantasy tan maravillosos que consiguieron cautivar nuestros corazones. ¡Ay, Bethesda! ¿Qué pensabas? Que para ti no había, ¿no? Para ti hay 2 tazas, pero de las buenas, de las que vienen bien cargaditas hasta arriba.
Y ahora en serio, ¿cómo es posible hacer las cosas tan mal? No me lo explico. ¿Cómo es posible que te la pele todo tanto como para llegar a pensar mínimamente que Fallout 76 era el juego que la gente llevaba tantos años esperando? Pero eres tonto, Todd Howard. ¿Tú eres tonto? Toda la comunidad gaming deseando ver la salida del Fallout 5 con una IA mejorada, una nueva historia que cautivase nuestros corazones y nos hiciese revivir una vez más una aventura posapocalíptica que nos pusiese los pelos de punta, un single player como pocos se ven hoy en la industria, un single player en condiciones para quedarte 15 días seguidos sin hablar con nadie. ¡Ja! ¡Dame gordo para ti! Tengo aquí un juego online lleno de bugs que te va a entrar al estómago como un vaso de cemento recién molidito. Porque es eso lo que se lleva ahora, ¿no? Jugar online con tus amiguitos es lo que la gente que lleva comprando Fallout desde su primer lanzamiento querría. Que un puto random te metiese una nuke por la garganta mientras exploras el yermo. Todd Howard, dame las drogas, dame las drogas. Se he dicho que me las des. Tal fue el éxito y el tremendo acierto de Bethesda con su juego que hoy en día, si quieres comprarlo, te cuesta más el envío que el propio juego. Di que sí, Bethesda, di que sí, la mentalidad de tiburón ante todo. Pero no os penséis que esto solo les pasa a algunas compañías, si es que incluso a las más grandes, que ya estoy viendo a Nintendo silbar como si con ellos no fuese la cosa. ¿Qué es esta mierda, Nintendo? No, en serio, ¿qué es esta mierda? Y Sega, ¿qué pasa contigo? Con Sonic no te valía, ¿no? Tenías que iluminar al mundo del gaming con otra aportación de mierda más, que nadie ni por asomo te había pedido. El problema de la llamada Sega Saturn no es que fuese mala, es que no había juegos buenos que jugar en ella. Era tan complicado desarrollar juegos para su consola que el catálogo de títulos jugables era tan escaso como poco interesante. La gente compra las consolas por lo buenas que son, sí, pero con el objetivo de jugar a un juego, hijo mío, no para tener la disposición y ver lo bien que te podría tirar un buen juego si existiese. Un ejemplo de consola que a día de hoy no tiene mucha potencia y que no es ni de lejos la mejor consola del mercado es la Nintendo Switch. Sin embargo, su abanico de juegos es tan amplio e interesante que la gente la compra porque quiere jugar al último Zelda, o al último Pokémon, o al último Mario Bros, por ejemplo. Sega, el día que explicaron que las consolas sirven para jugar videojuegos, se puso mal a la pobrecita. Pero Nintendo, no te pienses que porque te haya tirado flores con la Nintendo Switch, el pecado que cometiste con la Wii U va a quedar en segundo plano. Nada de eso, amigo, porque ¿en serio? ¿Qué cojones es esto? La Wii U fue una buena consola, muy buena, sin embargo la gente, tras 6 años de Wii, necesitaba algo fresco y distinto que le permitiese jugar a sus títulos favoritos de una forma nueva, interesante y con una potencia gráfica superior. La Wii U parecía la versión 2.0 de la Wii, como hasta el propio nombre indicaba, suscitando el más mínimo interés en un consumidor que no entendió del todo los beneficios que la Wii U le daba sobre la Wii normal de toda la vida. En general, es un ejemplo perfecto de buen producto que no satisface la necesidad del consumidor y que por lo tanto termina siendo un fracaso, un poco como lo tuyo con tu ex. No te dejó por feo, te dejó por pesado, que es distinto. Y bueno, gente, termino por aquí este vídeo. La verdad que la miopía en el mundo empresarial es un concepto muy interesante y que incluso me da para hablar más sobre ello en un futuro. Así que si os ha molado, dejármelo saber por la caja de comentarios y con un like y con una suscripción que me ayuda mucho, y es muy posible que vuelva a traer al canal este tema. Muchas gracias por verme, como siempre recordad que me podéis seguir en mis otras redes sociales y cuidaos la vista, que ya habéis visto que la miopía está presente incluso en la industria del videojuego. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.